Es el momento de presentar el comentario y la participación de nuestro compañero a quien damos los buenos días, Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi, para toda la administración de la Z101. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana. El saludo para todo el país de aquí y el país de allá. La geopolítica internacional está en el nivel más alto de ebullición con la guerra entre Israel y Hamás. No es la guerra entre Israel y Palestina, es la guerra entre Israel y Hamás. Estados Unidos realizando un esfuerzo frenético por evitar que esa guerra se extienda a otros países de la región. El mundo atento a la posible incursión terrestre de Israel a la zona de Gaza, la franja de Gaza. Israel dio un periodo de 24 horas para que la gente evacuara, buscara lugares seguros, porque el ataque a la zona norte de Hamás, la zona más próxima a la frontera con Israel. Estamos, y no quiero, pero las personas que caen en combate o que mueren por los ataques de Israel es un país que se llama Hamás, hamaísta, no son palestinos. Bueno, eso es lo que se ha querido dejar claro, que esto no se trata de una respuesta. Pero los 2.500 muertos, los 700 niños palestinos que hay muertos, ¿son hamaístas o son? Porque es un conflicto entre... o sea, yo quiero... Porque cuando tú me dices que el tema no es con Palestina, sino con Hamás, yo lo que quiero saber es si todos los muertos que hay en este conflicto son exclusivamente... de Hamás. O Rosendo, dicho de otra manera. ¿Entiendes? Yo lo que quiero saber es eso. Los terroristas de Hamás, detrás de quienes se esconden, no son de civiles guatemaltecos, ni nicaragüenses, ni holandeses. Se esconden detrás precisamente de civiles palestinos. Pero por eso digo, la víctima, que si son... Mi pregunta es la siguiente, porque cuando tú estás planteando, que yo entiendo por qué tú lo haces, ¿las víctimas son palestinas o hay un país que se llama Hamás? Obviamente que esos terroristas tienen ese país ocupado. Hay un país que se llama Palestina, que está gobernado por Hamás, por un grupo terrorista que se llama Hamás. Entonces sí. Las víctimas son palestinas. Sí. Ya, entonces, sí, claro. Eso es lo que quería apuntar. Sí. Desgraciadamente. Sí, son palestinas. Solo que esas víctimas han ocurrido luego de que... No, en eso estamos claros, del acto terrorista que cometió Hamás en contra de Israel. Y que se llevó niños, mujeres y civiles, no solo israelíes, sino de colombianos, americanos, 14 rusos. Y no es ningún acto de guerra ni en confrontación. Lo que quiero es establecer, y ese ha sido mi punto, que las víctimas, sobre todo civiles, niños israelíes y niños palestinos son las víctimas. Los civiles israelíes y los civiles palestinos son víctimas de este conflicto, iniciado por un acto terrorista de Hamás. Pero lo que quiero inferir es que una cosa es tú decir, bueno, matamos 3.000 terroristas palestinos, pero no todas las víctimas que han caído en Palestina, incluyendo niños, como en Israel, son de Hamás. De la misma manera que... No, pero lo he dicho 20 veces. No, y hay que decirlo... Yo lo he dicho... Pero hay que decirlo... Por eso fue que pregunté. Pero hay que decirlo Felipe 20 o 21 también. Pero yo lo he dicho. Cuando Hamás atacó a Israel, no atacó soldados del Sahel, no atacó soldados de Israel. Pero yo... atacó la población se civil. Llevó incluso extranjeros. 14 ciudadanos rusos, norteamericanos. Y ha asumido una posición crítica frente a ese acto cobarde. Felipe, porque como hay que llorar los niños de un parte, ese es mi punto, porque yo no estoy por la guerra. Hay muchos argumentos que se pueden enarbolar en medio de esta situación. Yo lo que trato es de actualizar sobre la situación actual del conflicto. Ese es el propósito mío, fundamentalmente. Y la situación actual del conflicto, se esperaba que ya Israel incursionara en territorio de Gaza con una ofensiva terrestre
porque dieron 24 horas y amenazaron con una incursión, con un asalto terrestre. Por eso aconsejaron y dieron un plazo para que el que no se sintiera parte de la guerra, que abandonara y que se fuera a zonas seguras, sobre todo al sur de Gaza. Pero yo decía que Estados Unidos está desarrollando un esfuerzo frenético para evitar que ocurra allí una masacre, una especie de limpieza étnica que conduzca entonces o induzca a que el conflicto se extienda, porque cuando ocurren matanzas de la manera que se estima que podría ocurrir allí, entonces eso genera que el conflicto de alguna manera se extienda a otros países de una región que está permanentemente en peligro de que cualquier chispa dispara el polvorín, porque así es el Medio Oriente. Entonces, el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha desarrollado una gira de varios días en varios países de la región. Ha estado 2 veces en Israel. Ayer estuvo de nuevo en Israel. Y esa es la razón por la que todavía Israel no ha incursionado terrestremente con esa anunciada ofensiva. Y esa razón se confirma porque hoy, mañana, miércoles, está llegando a Israel el presidente Joe Biden. Va a Israel y el propósito de Biden es definitivamente expresar apoyo, reconocer que Israel tiene el derecho a defenderse, pero asegurarse de que esta ofensiva de Israel no desencadene en una matanza de civiles que no tendrían nada que ver con la guerra o que no estarían combatiendo junto a Hamas en la guerra. A eso va Biden mañana a Israel. En medio de esta situación tan explosiva, el presidente de los Estados Unidos se está arriesgando a viajar a ese territorio. Una situación sumamente peligrosa. ¿Tú recuerdas, Rosendo, cuando en una crisis precisamente de ataques desde el sur y desde el norte, el presidente Barack Obama, en una decisión un poco cuestionable, le prohibió a los norteamericanos entrar al espacio aéreo de Israel? ¿Tú sabes quién cogió en su avión personal y voló? Bueno, el límite que daba el avión eran 14, 15 horas, voló 15 horas y aterrizó en Tel Aviv. Michael Bloomberg, sí. Diciendo no, nosotros los judíos norteamericanos no pueden prohibir venir cuando lo entendamos hacia acá. Entonces, hoy está diciendo el teniente coronel Richard Hedge, que es un vocero de las Fuerzas Armadas israelíes, y está ya cambiando el discurso y está indicando que las expectativas que todo el mundo cree que vamos a incursionar terrestremente y que vamos a producir un asalto. Él dijo, Israel está entrando ya en la nueva fase de la guerra, pero sería una estrategia diferente a la que mucha gente está esperando. Ya está cambiando. Y eso tiene que ver con esa intervención de Estados Unidos y de otros países occidentales que están tratando de evitar que ocurra allí lo que mucha gente teme. Yo creo que también tiene que ver con una táctica bélica, y es, Rosendo, todo el mundo le teme, los grandes ejércitos del mundo, a la guerra urbana. La guerra urbana no es la guerra en campo abierto, es una guerra cruenta, desgastante, y donde todo humano puede ser un objetivo potencial, y lo aprendieron los norteamericanos en Irak y lo han aprendido. Cuando tú tienes un adversario que está escondiéndose, exacto, básicamente, y operando desde escuela, desde mezquita, exacto, y no ofrece un perímetro. ¿Qué hizo Israel en 2019? Un ejército regular. ¿Qué hizo? Amenazó con una entrada terrestre, paró los tanques en la entrada. ¿Y qué hicieron los terroristas? Se refugiaron en los túneles que luego fueron bombardeados. Y ahí es que viven ahí. Pudiera ser, no sé, una táctica, una estrategia. Hay que ver, Rosendo, qué pudiera pasar. Hay otro elemento, Rosendo, en ese punto que está planteando, y es la amenaza tanto de Irán como del grupo de Hezbollah, que está, porque tú sabes que es un eje chiita, Hamas, Hezbollah, Irán, que es quien financia todos esos grupos.
De hecho ya se están dando cañonazos Hezbollah e Israel. Ya se han producido enfrentamientos. Y la advertencia en el Líbano que hace hoy Netanyahu, que le dice a ellos no lo hagan porque las consecuencias serían impredecibles. Entonces dice el secretario de Estado al anunciar la visita mañana de Joe Biden, dice que Biden escuchará de Israel lo que necesita para defender a su pueblo y recibirá información completa sobre los objetivos y la estrategia de Israel en medio de esta situación. Biden no solo va a Israel, también de ahí volará a Jordania y allí se va a reunir con el presidente de Jordania, que es el rey Abdalá. Ahí también se va a reunir con el presidente de Egipto. Ya dijo Abdalá que no va a aceptar refugiados. No va a aceptar refugiados, sí. Para que hablen solo de los judíos. Porque, óyeme, el viaje tiene el propósito de buscarle una salida a esta situación. No es simplemente ir a Israel a expresarle apoyo, porque en eso Estados Unidos está claro de que siempre va a apoyar a Israel. Ahora, ya dijo Abdalá que no van a aceptar refugiados, pero dice que habla también por Egipto, que tampoco va a aceptar refugiados. Y dicen que el tema de la crisis humanitaria en Gaza debe continuar y resolverse en Gaza, que ellos no van a hacer, porque todo el mundo sabe lo que implica tú recibir a una cantidad de miles de gente, de refugiados, que tú no sabes por cuánto tiempo lo vas a tener ahí, pero tampoco sabes si entre esos refugiados te van a llegar gente que van con otros propósitos. Entonces, ¿a qué va Biden? Primero, expresarle apoyo a Israel, asegurarse de que esas nuevas fases de la guerra no se conviertan en una matanza, en una limpieza étnica, pero también hablar con esta gente, con Jordania, con Egipto. Y fíjense que hasta el mismo presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, también va a participar de esa reunión. ¿Y cuál es el propósito de esa reunión? Discutir esa posibilidad de que acepten refugiados, de que cambien la posición que han expresado con respecto a ese tema. La verdad es que la situación es muy complicada y, bueno, el mundo está muy atento a lo que está ocurriendo allá en esa zona del Oriente Medio. Por otro lado, José Luis, un minuto más. Esta noche, o hoy, se va a discutir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la posibilidad de elegir a un nuevo presidente. Ahí va a tratar de nuevo el tal Jim Jordan de Ohio, que es un trompista furibundo. Va a tratar de buscar los 218 votos que necesita. Solo puede perder 4. Pero en la reunión original donde a él se le escogió para que trate de buscar la presidencia de la Cámara, le votaron 55 republicanos en contra. Entonces, ¿cuál es el panorama que hay ahora mismo? Y yo creo que tengo que darme mi propio bombo, porque yo dije aquí que lo que iba a ocurrir en la Cámara de Representantes era que demócratas y republicanos moderados se iban a unir para escoger a un presidente de la Cámara de Representantes que fuera de consenso y que no representara al radicalismo republicano que está ahora mismo distorsionando y entorpeciendo todo en el Congreso de los Estados Unidos. Jordan es un trompista furibundo y ya definitivamente está claro, y ayer se produjeron declaraciones muy específicas. Republicanos del área moderada ya han dicho que no descartan la posibilidad de unirse a demócratas para producir una solución de consenso en la Cámara de Representantes. Los demócratas han dicho que están dispuestos a buscar esa solución bipartidista, pero dejan claro que tienen los trompistas, o que tienen los republicanos que estarían en esa posición de unirse con ellos, tendrían que romper con los extremistas republicanos que están entorpeciendo el funcionamiento de la Cámara de Representantes y que hoy no solo tienen al Congreso de los Estados Unidos paralizado, sino que tienen a todo el gobierno de los Estados Unidos sumido en el caos. Llévatelo.